De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Delagun, los monjes fanáticos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el episodio número 26 de tu podcast Monjes Fanáticos. Hola Delagun, bueno, estamos en un nuevo episodio ya entrando en el mes de octubre, el mes del terror. Y como no podía ser menos en nuestro podcast, vamos a comenzar esta semana para homenajear el mes del terror con un especial sobre monstruos del terror. Y partimos con uno clásico, uno que en cierto modo dio el puntapié a toda una leyenda y a muchas otras bestias también que sumarían como parte del cine del terror. Hablamos de los vampiros. Y no solo en el cine, literatura, cómics, videojuegos, todo lo que a un fanático le interesa. Tenemos a los vampiros en todos estos temas, amigo Delagun. Así es, pero también para aquellos fanáticos que nos siguen programa a programa, no dejamos de tener nuestras news ahí de por medio. Tenemos algunas cositas sabrosas, incluida nuestra serie favorita, La Guerra de las Galaxias. Sí, así que también tendremos ahí algún especial de las news de esta semana. Partiremos primero para saber qué son los vampiros. Hay muchas definiciones y muchos conceptos, pero las historias son sabrosas con los vampiros. Partamos de Delagun. Muy bien. Hablando un poquito de la historia que hay detrás de los vampiros, no podemos dejar de mencionar el origen de toda esta leyenda. Un origen que tiene que ver más que nada con cuentos y mitologías antiguas, desde épocas ancestrales por ahí, como dirían ciertos personajes que tratan de ovnis y otras cosas. Los vampiros también han estado en la historia de la humanidad y es por ello que vamos a ir recopilando algunos antecedentes con mi amigo aquí, Jovito, respecto a las leyendas vampíricas en la antigüedad. Por ejemplo, parto yo indicándole de que se han encontrado datos en mitos babilónicos donde se incorporó una extraña deidad que se alimentaba bebiendo la sangre de los niños, a la cual se le llamaba Lilitu o Lilith simplemente. De acuerdo a estos textos hebreos, Lilith fue la primera mujer de Adán, antes de Eva incluso, una mujer que obviamente que no aceptó los designios machistas de Adán. Esto difiere con lo que sale en el Antiguo Testamento bíblico y debido a su torpeza y a su individualidad propia, abandona a su marido y eso le habría hecho caer en el reino de los demonios, en el reino oscuro, y sería un espíritu malvado que quedó eternamente necesitada de sangre para sobrevivir. Relacionado también con el Antiguo Testamento, otra teoría sacada de una interpretación un poquito más libre de aquel documento antiguo señala que Caín es el vampiro original, en este caso Caín, el hermano de Abel, y es ahí el origen de que a los vampiros también se les conoce con el nombre de cainitas. Cuando Caín mató a su hermano Abel, fue desterrado a la tierra de Nod, y allí fue condenado a vagar llevando consigo una maldición. Temería al sol de por vida y sentiría una insaciable sed de sangre. Su exilio coincidió con el de Lilith, que le enseñó a canalizar el poder de sangre para aumentar su fuerza como vampiro. En otras culturas también tenemos a los vampiros. En la mitología griega se incluye la leyenda de Lamia, hija de Belo, rey de Libia, quien por sostener un romance con Zeus sufrió la ira de la diosa Hera. Ya hemos comentado en distintos programas que la diosa Hera, la pobre, era la mujer con más cuernos de la historia. Seguramente habrían representaciones con los cachitos ahí. Y ella asesinaría a sus hijos y la convierte en un monstruo despiadado, a Lamia, para que matara niños, devorarlos y alimentarse de su sangre. Y no solo en Grecia es que podemos encontrar hechos relacionados con vampiros. En la antigua Roma se tenía la aparición de un vampiro volador llamado Strix, que sembraba el terror entre los campesinos. Los rumanos huían despavoridos ante la presencia del que llamaban Strigoi,
un ser repugnante con patas de cabra o de caballo que se alimentaba de sangre. Como dato anecdótico, los Strigoi salen en The Strain, una de las series que produjo ahí Guillermo del Toro, donde utiliza también la figura del vampiro. De hecho, The Strain básicamente toma muchas de estas leyendas y las moderniza para desarrollar la serie. Así que también ahí estaban estas referencias antiguas dentro de la historia de The Strain. Y pasémonos al otro continente, en este caso América, y hablando de los aztecas, tenemos que este pueblo rendía tributo al dios Huitzilopochtli, y es una pronunciación bastante fácil de hacer, al que ofrendaban sacrificios humanos. Se sentían obligados a darle el corazón y su sangre como justa compensación por haber creado el mundo en el que vivían. Y en el fin del mundo, también conocido como Chile, el pueblo mapuche tenía el Huitralnahue, un verdadero vampiro de la tierra, donde los brujos transformaban a un muerto y lo transformaban eventualmente en un no muerto que perturbaría la tranquilidad familiar. El Huitralnahue es sinónimo de enfermedad y de muerte, y su alimento preferido, ¿a que no adivinan, fanáticos, qué era? La sangre. ¡Ja, ja, ja! Así es, la mismísima sangre, la cual succionaba haciendo a sus víctimas un agujero en el corazón. ¿Y de dónde vienen todas estas historias de los vampiros? Bueno, más allá de lo que les contábamos como antecedentes históricos, hay un punto en la historia que marcaría el pic de popularidad de los vampiros. Y eso tendría que ver ni más ni menos con la historia de Drácula de Bram Stoker, que es aquella que llevaría a los vampiros a un nuevo nivel. La novela apareció por primera vez en 1897 y fue la primera adaptación a la gran pantalla a cargo de F.W. Murnau, con la obra maestra del impresionismo llamada Nosferatu en 1922, la que pondría a los vampiros en la palestra. Pero Drácula no era la única fuente donde beben los mitos relacionados con los vampiros. Las historias de vampiros se basan en tradiciones incluso más antiguas que datan de hace 150 millones de años. Y eso ya lo habíamos visto ya un poco con los babilónicos, los griegos, los romanos. ¿De qué tipo de vampiro estamos hablando, Jovito? Bueno, el primero es un vampiro campesino que aparece por primera vez en 1732 con reportes confusos de Europa del Este. En los límites del Imperio de Habsburgo empiezan a haber rumores de vampiros que andaban en los lugares rurales, en las cercanías de Hungría y la misma Rumania. Los lugareños aseguraban que el cadáver era una amenaza para los pueblos y que provocaba que el ganado se perdiese en los campos durante la noche, obviamente siendo alimento de esta criatura. Y esta criatura atrapada entre la vida y la muerte fue llamada vampiro. De hecho, los vecinos, con tal miedo de esta persona, de este vecino que pensaban que estaba poseído o maldito, pidieron exhumar el cadáver finalmente, y al abrir el ataúd, esto ya en el plano de las leyendas o mitos urbanos, al abrir el ataúd encontraron supuestamente el cuerpo en perfecto estado, o sea, no había pasado a descomposición y incluso había sangre fresca en lo que fue la boca. Entonces en ese punto donde los campesinos, para asegurar que realmente estaba muerto, clavaron una estaca en su corazón y quemaron los restos para asegurar que realmente estaba muerto. Unos cuantos años después, un monje benedictino recopiló estos sucesos en un libro similar titulado Sobre los vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia, como un antecedente recopilatorio histórico de estos mitos y eventos paranormales. Luego en esta historia aparecería el vampiro aristócrata, poquito más cercano ya a la novela de Bram Stoker. Este vampiro es aristócrata, seductor, corrupto, mucho más poderoso, y aparece primera vez en 1819 en un cuento corto de William Polidori, titulado precisamente El vampiro. El personaje principal tenía por nombre Lord Ruthven, y ahí le daba una característica aristocrática, que era una bestia lujuriosa que cazaba mujeres jóvenes y era particularmente terrorífico porque actuaba en los exclusivos círculos de la alta sociedad. Para darle más interés a esta historia, su autor era quien había sido designado como médico personal de uno de los aristócratas más notorios de Inglaterra, Lord Byron, que muchos conocerán como el poeta maldito, y que por supuesto este personaje, Lord Byron, era destacado entre otras cosas como parte del poeta que instauraría el romanticismo, pero que también sería conocido como uno de los primeros rockstars del mundo debido a su carácter
y vida libidinosa y escandalosa a la vez. Acompañando a Lord Byron entonces estaba Polidori, que ya lo habías mencionado tú, Jovito, y que había sido testigo de muchas historias de fantasmas, supuestamente, que Lord Byron había compartido con otros autores del mismo estilo, como Percy y Mary Shelley, cerca de un lago de Ginebra de 1816. Y ahí, dentro de una apuesta, aparecería la intención de quién escribía la mejor historia de terror. Entonces, en este cuento había, escrito por Polidori, había algo más que una referencia a los vampiros. Muchos decían que también había un intento de describir y homenajear al propio Byron en este personaje de Ruthven. Algunos incluso afirman que este vampiro, que apareció al principio de forma anónima en el cuento, era más bien un retrato de Byron o tal vez una versión del pervertido jefe redactor que tenía Polidori. Luego aparecería un vampiro seductor. No solo aristócrata, sino que más en la beta seductor. Un vampiro que es un demonio, un diablo corrupto, que a través del sexo y el dinero seducía a la gente. Y salieron muchos relatos como Barney el vampiro o La fiesta de la sangre, donde se bañaba en sangre de mujeres vírgenes. O también la historia de Sheridan Le Fanu, Carmila, donde aparecían historias con vampiresas lésbicas ahí que se interrelacionaban. Le Fanu también fue editor de un diario que le dio a Bram Stoker su primer empleo como escritor. Así que hay ahí un pequeño nexo de lo que vendría Stoker con su Drácula, inspirado también en estas historias de Carmila. Como les decíamos, la novela había sido publicada ya en 1897 y ahí convirtió a su antagonista en el vampiro más famoso. El escritor, como les decía, había usado conversaciones un poco para darle referencia y crear el personaje. Había utilizado referencias de conversaciones que mantuvo con el erudito húngaro llamado Arminius Boveri, quien le contó de una personalidad muy famosa en Hungría y en Rumania, conocido como Vlad Draculea. ¿Y quién es Vlad Draculea? Apodado también Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia, hoy al sur de Rumania entre 1456 y 1462. Fue famoso por castigar a los enemigos y traidores. Vlad Tepes es considerado un héroe nacional en Rumania, una característica que tenía y por eso su apodo era el de empalador, ya que tenía una buena ficción de empalar a sus enemigos y dejarlo en el campo de batalla ahí como señal de su poderío y de lo que le pasaba a quien atacaba a Hungría y Rumanía. Entonces Stoker tomaría esta figura de Vlad Tepes o Vlad Draculea para crear el mito del vampiro. Y esta novela la escribió de forma epistolar, que tiene que ver con la forma de redactar la novela, que es a través de cartas enviadas por los propios personajes, ya sea memorándum, cartas, telegramas que se usan en ese estilo, donde iban narrando los hechos que describe la novela. Y mientras estas cartas se usaban para describir la novela, Stoker usaba pequeños saltos en el tiempo bien administrados para darle connotación a la novela y describir la ambición de poder que tenía Drácula, quien terminaba trasladándose a Londres, moviendo ejércitos de ratas, niebla, lobos, murciélagos y tormentas para lograr su objetivo. En esta novela conjuga la versión macabra y terrorífica de los mitos de el Drácula, porque todavía no pierde su parte bestial y repugnante, pero lo acerca como un aristócrata sensual a la vez. Esta imagen no es un invento de Stoker, pues ya lo habíamos visto en El vampiro de Polidori, por ejemplo, que lo estábamos comentando, o en la publicación de La buena Lady Duquesne, una última obra de 1896, que sería un año antes de Drácula. Pero la influencia de esta novela y por qué es tan importante Bram Stoker, es porque es la novela que nos logra ya llevar el personaje al cine, el teatro y la televisión. Y como resumen de la novela, podríamos decir que esta obra comienza cuando Jonathan Harker, un joven abogado inglés, comprometido con la institutriz Wilhelmina Murray, más conocido como Mina, se encuentra en la ciudad de Bitsy y debe viajar al remoto castillo del conde Drácula, en los montes Cárpatos de Transilvania, una de las regiones más lejanas de la Hungría de esa época, para cerrar un trato de ventas con él, convirtiéndose durante un breve periodo de tiempo en huésped del conde. El joven inglés va descubriendo que la personalidad de Drácula es al menos extraña. No se refleja en los espejos, no come nunca en su presencia y hace una vida principalmente nocturna. Poco a poco va descubriendo que es un ser despreciable, ruin y despiadado, que lo terminará convirtiendo en un rehén en el castillo de Drácula. Y cómo
a Bram Stoker, describió a este vampiro en su novela. Varios detalles que dio Bram Stoker en su novela y que se le atribuyen al vampiro clásico que conocemos hoy en día son dados en la novela. Por ejemplo, lograr obediencia de seres repulsivos como ratas, moscas, arañas, murciélagos, también lobos y zorros. Estos animales o mentes inferiores podían obedecer a la voluntad del conde Drácula. Asimismo, tendría también el poder de la telepatía, poder comunicarse en forma mental y a su vez tener un control mental sobre algunas personas, sobre todo los más débiles de mente. También dentro de la novela y también por supuesto reflejado en las películas veríamos algo de su fuerza sobrehumana. También tendría la posibilidad de convertirse en animal o niebla. Aquí veremos obviamente que hay distintos mitos vampíricos que utilizan algunas de estas habilidades y algunas de estas transformaciones y otras no. Pero en la novela de Bram Stoker se podía transformar en algunos animales y en la misma niebla ir desapareciendo. También como característica clásica de este vampiro era que perdía todas sus facultades y poderes durante el día. Así que el vampiro tenía que huir de la luz diurna, si no era destruido por ella. Dormía sobre la tierra, traída de su lugar natal en el interior del ataúd. Y la frase más clásica era que se alimentaba de la sangre. Bebía sangre humana, su único alimento, y también podía transformar en vampiros a quienes afectara con su fatídica mordedura. En algunos casos basta con morderlo. En la novela también además debía alimentarlo con su propia sangre para hacerlos renacer, porque únicamente si eran mordidos no se transformaban, solo morían. Para Stoker, el vampiro ha logrado conquistar la muerte, más que la inmortalidad, puesto que está condenado a vivir como si fuese un fantasma. El conde Drácula, como ya comentábamos en el resumen, no se reflejaba en los espejos, lo que lo llevaba a no tener espejos en el castillo principalmente. La superstición decía que el vampiro había perdido su alma y que en las antiguas culturas quien no tiene alma no se puede reflejar, porque lo que se refleja es el espíritu de las personas y este sería un monstruo. Parte de la forma de combatirlo o mantenerlo a raya hablaban de usar crucifijos, ristras o flores de ajo, la sagrada forma consagrada, o sea, hablamos de la cruz y agua bendita. Pero para que realmente muriese, se le tenía que clavar esta estaca en el corazón o se le había de decapitar. También su enemigo clásico en esta novela y en alguna otra historia de vampiros, Van Helsing, menciona que si está dentro del ataúd, se puede colocar una rosa sobre la tapa del mismo y no podrá salir, aunque Jonathan Hacker y sus colegas no tienen ocasión de probar esta teoría. Como se fijan, y hemos comentado acá con Delagun, los mitos básicos del vampiro están en esta novela de Bram Stoker. Hay distintas vertientes que utilizan algunos detalles u otras no, por lo menos el cuestionado ajo, por qué tiene efecto. Hay algunas teorías que el olor de ajo ahuyenta a los zancudos y que por eso está la asociación de que Drácula, al ser un chupador de sangre igual que los zancudos, le molestaría el ajo. Otros dicen que va a pololear, entonces... Claro, para no ahuyentar a las vampiras. Pero bueno, como dices tú, amigo mío, es cierto que la recopilación de eventos históricos que hemos contado acá y muchos otros que tal vez hemos omitido un poco por la investigación que hicimos, reflejan que el mito de los vampiros toma diferentes aristas. De hecho, hay muchas historias donde vampiros no salen de día y otras en que sí son capaces de pararse en la luz del sol sin ningún problema. O sale el mito del vampiro diurno ahí como una figura profética dentro de la comunidad vampírica. Claro, incluso el tema de los poderes, que en distintas películas, que ya hablaremos de ellas luego de la pausa, tienen diferentes habilidades dependiendo un poco del tipo de vampiro que estamos haciendo alusión. O sea, algunos vampiros son muy poderosos y otros simplemente tienen habilidades particulares, no narradas específicamente en esta novela, pero la novela de Stoker marcó, como dices tú, el precedente para el vampiro clásico. Cualquier novela posterior a esta o cualquier película que se hizo, serie de televisión, toma al menos un elemento de los que ya mencionamos acá. Sí, incluso en el como punto final, en los elementos santos, sacros de la cruz, el agua bendita, hay algunas versiones obviamente que dicen que Vlad Draculea era súper religioso y súper creyente en Dios, entonces son símbolos que en algunas mitologías hacen efecto y en otros es un mero adorno. También pasan las posesiones demoníacas, pero dicen que solamente sería
un adorno. Vlad Drácula era parte importante de los combatientes contra el Imperio Otomano. Trató de unificar lo que es la actual Rumania y combatirlos de lo que era la hegemonía de los árabes. Y en ese sentido... Que iban contra la religión cristiana. Claro, de hecho se convirtió finalmente al cristianismo luego de haber sido musulmán, y como parte del hecho histórico es que uno de los bosques, o de los tantos bosques que utilizaba para empalar sus víctimas, era legendario por el terror que inspiraba este evento. Y es ahí como a nivel póstumo le pusieron el apodo del empalador. Y esto también habría generado uno de los tantos mitos que podrían hablar de que, por ejemplo, bebía de la sangre de sus víctimas o chupaba la sangre previo a asesinarlo. Más que nada relacionados con mitos de medievales, más que con un hecho histórico comprobado. Así que de ahí beben, de todas estas vertientes beben el mito de los vampiros, y Bram Stoker fue capaz de utilizar estas referencias y las que ya habíamos mencionado de historias previas para construir un personaje que marcaría un ícono, y como decíamos, a nivel de televisión y del cine sería el puntapié para monstruos del terror que vendrían después. Dejamos hasta aquí el especial, haremos una pausa para contarles más adelante las películas que nosotros elegimos como películas especiales relacionadas con vampiros, para poder pasar a nuestra sección favorita, las Fanatic News. En las Fanatics News, amigos, tenemos varias novedades. Una de ellas es una noticia bien en el aire, en realidad, que el estudio Sony Pictures está preparando una continuación o reboot o spin-off, como ellos han declarado, de una saga que le entretiene a bastante gente, que es Men in Black, que ya sería la cuarta película, pero sí nos avisa que, aunque a pesar de que pone su fecha de estreno para el 17 de mayo del 2019, no participaría ni Will Smith, ni Tommy Lee Jones, ni Josh Brolin, por lo cual están buscando ampliar el universo de Hombres de Negro. Por ahora lo único que han hecho es fichar a Matt Holloway y Art Marcum como guionistas, que tienen a su haber títulos como Iron Man o El Castigador, Punisher 2, Zona de Guerra y Transformers, El Último Caballero. No sé si esos sean buenos currículums en este momento para hacer un spin-off de Men in Black. Y se supone que el libreto ya estaría escrito, por ende ya hay una idea general de qué es lo que quieren hacer. Sin embargo, esto huele un poco a palabras de buena crianza, y aunque ya fijaron una fecha de estreno, ¿que cuál sería, amigo mío? 17 de mayo del 2019. No tenemos todavía ni director ni elenco confirmado. Claro. Y por ende, en realidad pensamos que esto más que una idea es un intento de sumar a alguien ahí un poco haciéndose propaganda a Sony Pictures con este proyecto. A ver si es que algún director famoso quiere hacerla, por ejemplo, Colin Trevorrow. Pasamos a otra news relacionada esta vez con los cómics, y tenemos una noticia. Una precuela de Old Man Logan llamada Old Man Hawkeye. La compañía Marvel ha decidido expandir un poquitito la historia y para esto se fijó en acontecimientos que pasan en Old Man Logan. No queremos adelantarles mucho, pero el que está bastante en línea con lo que aparece en el cómics, no en la película, sabe que Hawkeye es uno de los elementos importantes dentro de esa historia. Entonces esta precuela va a narrar eventos 5 años antes de Old Man Logan, y nos contará la historia del arquero cuando tendrá que ver su última aventura y ya está perdiendo su visión y deteriorado llegará a pedirle ayuda a Logan. Recuerden que Old Man Logan es la última misión que emprende el personaje de Wolverine, precisamente a petición y casi obligación de Hawkeye, quien en cierto modo le cobra sentimiento y le pide que lo ayude. Y es interesante saber qué es lo que pasó con Hawkeye, que por qué llega ya prácticamente ciego a acudir a Logan en esta última misión. Se empezará a editar de enero del 2018 y dicen que son 12 números para completar esta historia, así que los amantes de los cómics, si sigue la línea de Old Man Logan, ven con buenos ojos esta nueva historia. Y en otras news tenemos que nuestro director favorito, o uno de los tantos directores favoritos en realidad, tenemos muchos aquí en el podcast, el señor Night Shyamalan, ya anunció que comenzó la producción y el rodaje de la tercera película del universo El Protegido, conocida como Glass. Sí, en Twitter ya anunció su inicio de rodaje también,
y llegó a acuerdo porque El Protegido y Split, o Fragmentado, también conocido en algunos países, o Múltiple, son de distribuidoras distintas, así que ya llegó un acuerdo en que Universal va a distribuir una parte a nivel local y Buena Vista, que es Disney, lo haría a nivel mundial, entonces ya tienen todo en acuerdo para que esta película llegue a buen puerto. En otras news tenemos que el actor Jared Leto, aquí ya a puertas del estreno de Blade Runner 2049, acaba de anunciar que se embarcará en un nuevo proyecto, en este caso relacionado con el recientemente fallecido Hugh Hefner. Él va a ser el actor que encarnará a su película biográfica, que en este momento todavía no tenemos más detalles relacionados con la producción o detalles de cómo será la historia que tendría que ver con la vida del gran personaje y fundador de Playboy. Así que cuando sepamos algo más estaremos dándole mayores novedades. Sí, dicen que el monje meteoro también fue a postular el papel, quería ser de Hugh Hefner. En una de esas sale como algún actor porno extra por ahí. A nosotros no nos invitaron por si acaso, así que chicas no crean que vamos a salir ahí. Y en otras news, con nuestro siempre simpático James Cameron, después de las news anterior que habíamos dicho que presentó un elenco de niños en casi un juego para algunos fanáticos, una burla para otros, nos confirma la aparición de una actriz que ya ha trabajado con él. El personaje a interpretar sería Roland y la actriz de Lagoon. Nuestra querida Kate Winslet de Titanic volvería a trabajar con James Cameron luego de 20 años de aquella película en que se fue a pique. Así que está feliz la actriz. Ya en su Twitter ahí también hizo algunos comentarios relacionados con este fichaje para Avatar 2. No sabemos si estará también en 3, 4, 5 y 20, pero al menos ya sabemos que para la segunda parte a estrenarse en el 2020 estará también Kate en este personaje Roland, que no sabemos realmente de qué se va a tratar, pero también se suma al cast de Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver y otros más. Sí, lo que no sabemos también es si será un personaje humano o un personaje naví. Así que ahí esperamos. Lo único que los fanáticos están pidiendo que por favor no caiga el mar en una puerta porque se salva sola, así que... Como que si no saldría ahí Leonardo DiCaprio vestido de naví. Así que bueno. Y en otras news, hay una franquicia de videojuegos del profesor Layton que a través de la revista Total Licensing, franquicia de juegos que sería llevado a una serie de televisión de 26 episodios. El profesor Layton es una serie de videojuegos, como bien decías tú, para Nintendo y 3DS, que tiene que ver con misterios y puzzles que van desarrollándose a través de una historia que, en este caso, el protagonista del juego tiene que ir descifrando y incurriendo. Vendría siendo algo así como una versión para niños, pero de Sherlock Holmes y sus historias ahí. Entonces, la gracia está en esto, que ha sido un juego bastante popular y esta licencia con la cual se habría hecho para hacer una serie de 26 episodios tendría algún... relevancia en el término de ser una precuela en contar la historia de cómo se juntaría el profesor Layton con su ayudante. El aprendiz Luke Tritón y su ayudante Emi Altava. Claro. Y es probable que en cada episodio tengan que resolver alguna historia o con alguna historia más grande de por medio en esa temporada. O sea, lo que se busca aprovechar el éxito del profesor Layton para expandir su universo y hacerlo más rentable, por supuesto. En otras news, está anunciado para el 13 de octubre, mes del terror, como estábamos comentando con Delagun, el estreno en la plataforma Netflix de la película The Babysitter, que es una comedia gore de terror y comedia obviamente, dirigida por McGee, que fue director de Los Ángeles Charlie y Terminator Salvation. Tenemos el tráiler ahí disponible en YouTube, donde también pudimos un poquito ver el adelanto de esta película, que en realidad tiene, como decías tú, muy bien toques satírico, un poco de humor negro, básicamente. Aquí la protagonista es una sensual jovencita que actúa de cuidadora de bebés, pero realmente no es un bebé el que tiene que cuidar, es un casi adolescente niño, digámoslo, no sé, 10, 12 años puede ser, que tiene que cuidar y que aprovecha la casa de este pequeño para realizar, llamémosle rituales... Pactos satánicos. Pactos satánicos con su nombre
completito. Y obviamente dentro del tráiler muestra que hay un sacrificio humano que resulta bastante extraño, por decirlo así. Tiene mezclas de Mi Pobre Angelito, algo de Scary Movie por ahí en términos de comedia, pero también con harto gore y sangre saltando por doquier, así que eso también llama a los amigos que les gusta la sangre y las tripas volando. Sí, con el elenco encabezado por Bella Thorne, se ve bastante interesante, así que se ve una comedia entretenida y que se estrena prontamente en Netflix. Así que recomendada y para el próximo 13 de octubre. Y por último tenemos, y volvemos a hablar de vampiros ya en esta última parte, un nuevo remake, una película relacionada con Nosferatu. ¿Qué nos puedes contar, Jovito? El director Eggers, que hizo la novedosa La Bruja con Anya Taylor-Joy, quiere hacer una nueva versión del Nosferatu clásico de William de Murnau del 1922, en el cual se estaría estrenando a fines del 2018. Así que lo quisimos tratar como una news y además que estaba también relacionado con nuestro tema del programa de hoy. Así que volvería a trabajar con Anya Taylor-Joy en esta película. Así que ahí cuando tengamos más novedades, como la fecha exacta de estreno, los mantendremos informados. Muy buena novedad. Y por último, como la gran news, y porque no podemos dejar de hablar de nuestra serie favorita, La Guerra de las Galaxias, tenemos otra curiosidad que también podría ser un spoiler directamente del episodio número 8 de Last Jedi. Y no tiene que ver con pork. No. Primero se descartó que Luke comiera pork. Eso oficial ya. Así que olvídense de las hamburguesas de pork. Segundo, hace poco salió un nuevo libro relacionado con la Guerra de las Galaxias llamado Star Wars Absolutely Everything You Need to Know, y que ha proporcionado detalles, por ejemplo, de cuánto tiempo lleva Luke en el planeta Ahch-To, escondido ahí, alejado de lo que es el resto de la galaxia. Ya sabemos, gracias a este libro, que han sido 2 años prácticamente que ha transcurrido desde el evento de su Padawan Ben Solo. Y aquí tenemos alerta de spoiler, así que el que no quiera escuchar, tápese los oídos un minuto para estas grandes noticias. Y el que escucha ya está advertido. Así es, alerta de spoiler ahí. Y por último, como spoiler, como mencionábamos, también se revela de que el propósito del personaje de Daisy Ridley, más conocido como Rey, no es llegar a esta isla para ser un nuevo Jedi, para convertirse y entrenar con el gran maestro del lado oscuro o del lado luminoso, ahí depende de los fanáticos cómo lo interpreten. Sino que lo único que quería, o la intención primaria de Rey, era decirle: oiga, Master, ¿por qué no se suma a la rebelión? ¿Por qué no se viene con nosotros? ¿Ah? A lo que Luke le contesta: no estoy ni ahí, no estoy aquí para eso. En resumidas cuentas, lo que quería Rey era reclutar a Luke para luchar a favor de la resistencia. Pero ahí es donde el gran maestro dice la frase mágica que conocimos en el tráiler: es hora de que los Jedi acaben. Así que serían esas las novedades del libro. Se nos viene el episodio 8, ya quedan poco más de 70 días nomás para esperar la gran película que nos prometen, así que ojo ahí a los spoilers y cualquier otra novedad o tráiler les estaremos dando a conocer en este podcast. Volviendo a nuestro tema de la semana, que son los vampiros, iremos con las películas más claves que encontramos nosotros como fanáticos de estos seres. Partiendo con Nosferatu, del año 1922. Una obra directa de la novela de Bram Stoker, pero obviamente y ya lo habíamos contado esto en el episodio anterior, que no puede ser relacionada, o sea, que se hizo a propósito con un nombre diferente, no le pudieron poner Drácula por un tema de derechos. Esta obra maestra del cine mudo nos representa un personaje monstruoso, sin pelos, orejas puntiagudas y uñas muy largas. La historia del cine no sería la misma sin esta película de F.W. Murnau, quien dejó para la posteridad al personaje de Nosferatu, interpretado por Max Schreck, alejado del perfil del vampiro que detalla Stoker, con el fin obviamente de evitar las denuncias de derechos legales por parte de los herederos. La viuda de Stoker logró de todas maneras que se reconociese que
la obra era directa influencia del libro de Stoker, de su marido, y por ende las copias, ¿cómo se llama esto?, que se hicieron por orden judicial tenían que ser recuperadas y destruidas para evitar la divulgación de la película. Sin embargo, aquellas que fueron distribuidas fuera del país de origen, en el resto del mundo, impidieron que esta película magistral de culto desapareciera. Luego tendríamos en el año 1931 la obra Drácula, de Todd Browning, que contaba con un Drácula clásico, Bela Lugosi, como el Drácula absoluto, y esta sería la primera adaptación de la obra homónima de Bram Stoker, ya sin los problemas de los derechos. Permitió un éxito tan abrumador de la idea que se aprovechó para pensar en el futuro de una creación de todo tipo de películas con seres fantásticos. Dicen que este fue el punto del nacimiento de los monstruos clásicos del terror. Lugosi llegó a soñar y creer que era Drácula de verdad, al menos eso cuentan los rumores. Lo cierto es que en el papel quedó clavado para el resto de su vida. Se representa por primera vez a un vampiro con smoking y capa, y la historia, aunque deja muchas cosas sueltas, logra una estética bastante atractiva. Los Universal Studios pasaron a ser, a partir de esta película, productores de los films de terror de Hollywood. Tras Drácula estrenaron otros títulos como El Dr. Frankenstein, La Momia, El Hombre Invisible, La Novia de Frankenstein y El Hombre Lobo. Siguiendo con la secuela directa del año 36, La Hija de Drácula. Pero lo más importante de esta película es la figura de Bela Lugosi como Drácula. Un prototipo de vampiro ahí con vampiro pingüino. Pasamos al año 1932, en una versión que se llama Vampire, que vendría siendo vampiro pero en húngaro me parece que. También conocida como La Bruja Vampiro, es una película franco-alemana rodada inicialmente como una película muda, a la cual se le añadieron posteriormente los escasos diálogos que tiene, tanto en alemán como en francés y en inglés. Es una adaptación libre de la novela de 1872 Carmilla, de Sheridan Le Fanu, que es un poco también fuente de inspiración de Bram Stoker de su novela Drácula. La película en sí resultó un fracaso de taquilla, pero mantuvo alejado al director Carl Theodor Dreyer durante una década de todo lo que era el mundo del cine y el espectáculo. Pero 68 minutos le bastaron a Dreyer, relacionado con esta película Vampire, para crear una de las mejores películas de terror que jamás se han rodado. Muchos han querido copiar la estética que Dreyer presentó en su película, pero casi nadie ha logrado el mismo efecto. En el año 58 vendría una nueva Drácula, de la mano de la productora británica La Hammer, clásica de películas de terror, donde juntó, bajo la dirección de Terence Fisher, la presencia de Peter Cushing, el gran Moff Tarkin de Star Wars, y Christopher Lee, también Saruman o el Conde Dooku de Star Wars. Esta película obviamente es una adaptación también directa del libro de Stoker, y estos dos personajes dieron vida a los protagonistas de la historia. Es una película icónica de los vampiros y el Conde Drácula. Y no solo quedaríamos con Drácula en 1958, vendría una segunda parte conocida como Las Novias de Drácula en el año 1960. También dirigida por Terence Fisher, pertenece a esta saga de Drácula creada por la compañía Hammer, célebre por la realización de películas de terror gótico producidas entre 1955 y el año 1979. Como la precuela Drácula, que hablabas tú, Jovito, tuvo tanto éxito, había sido seguida después por 8 películas más de este tipo, la cual incluimos obviamente La Novia de Drácula. Aquí el film comienza con una toma en un bosque sombrío, con una voz en off que dice: Transilvania, tierra de oscuros bosques, montañas tenebrosas y negros lagos. Sigue siendo el hogar de magia y de lo demoníaco, a pesar de que el siglo XIX se acerca a su fin. El conde Drácula, monarca de todos los vampiros, está muerto, pero sus discípulos viven para propagar su culto y la corrupción sobre el mundo. Ya habiendo tenido bastantes adaptaciones del Drácula clásico, tenemos en el año 64 la adaptación de la novela Soy Leyenda, un texto de Richard Matheson, en que se hace una película con vampiros un poco distintos y ya alejándonos de la figura de Drácula. Vincent Price es el último superviviente del planeta y debía sobrevivir a una plaga vampírica que les echaba. Hay una versión nueva de Soy Leyenda con Will Smith donde no clarifica tanto el monstruo como un vampiro, sino que es un pseudo vampiro zombie también,
o mutado. Cambia en este caso la enfermedad la cambia por una especie de efecto zombie más que vampírico. Pero en esta película del año 64 es mucho más clara que la referencia de Matheson es a un tipo de vampiro que está mutando en la Tierra. Seguiríamos 3 años después con una película, esta vez de un gran director, Roman Polanski, conocida como El baile de los vampiros, pero que en este caso tendría que ver con una parodia o una sátira más bien. Esta cómica parodia de terror narra cómo el doctor Ambrosius y su ayudante Alfred viajan por Transilvania para confirmar la existencia de los vampiros. El director, que aquí también hace de actor dentro de la película, se quedó con un personaje que es un pobre hombre lleno de torpezas y carencias, cuya obsesión era demostrar que los vampiros seguían vivos en Transilvania. La joven y bella Sharon Tate, que a la postre es la mujer de Roman Polanski, se queda con el papel de Sarah, personaje clave para el desarrollo de la historia. Es una película divertida, extraña y recomendable, pese a esos gags un poquito anticuados que tiene la película. Y los años 80, de la mano de Joel Schumacher, nos traerían con los actores de moda de ese minuto, como Kiefer Sutherland, Corey Haim, Corey Feldman, Jason Patric y Jamie Gertz, The Lost Boy, o Jóvenes Rebeldes, Jóvenes Ocultos también se llamó, que era una banda de vampiros medios ochenteros, motoqueros y clásicos, y obviamente son bastante más adolescentes. Hay aquí donde dicen que el primer giro al efecto crepúsculo de los vampiros, en que lo hace un poco más populares. Y bueno, hay hartas figuras de los 80 para ver en realidad quién es el líder de estos vampiros, y una película bien entretenida que marca también una época de culto, a pesar de que es una película bastante liviana. Por supuesto, no podía faltar una de las grandes adaptaciones de la novela de Bram Stoker, conocida como Drácula de Bram Stoker, del año 1992. Aquí, el artífice de esta traducción a la pantalla grande es Francis Ford Coppola, y esta adaptación obviamente no dejó indiferente a nadie. Pocos vampiros han habido como el Conde Drácula, con esa elegancia que le impregnaba Gary Oldman al personaje. En palabras del personaje dice: he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Si esta frase no la conocía, destapaba mucho más erotismo y barroquismo que le daba el director Coppola a los personajes de Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins o Mónica Bellucci, que son parte de la cinta. De hecho, el vampiro de Coppola presenta una versión mucho más romántica y sensual de este mito de Drácula, narrando una historia de amor inmortal e imposible, antes que dedicarse específicamente a la historia del vampiro chupasangre. Esta adaptación fue acogida como una de las versiones más cuidadas y respetuosas del personaje histórico y literario. Por eso su importancia. La música también es espectacular para la época, sí. y todavía es un clásico, sí. Sí, la interpretación, Gary Oldman ahí me saco el sombrero ante un vampiro bastante, como dicen, precisamente, muy enigmático, repugnante, pero a la vez hipnotizador. Y en el año 94 vendría una cinta de los libros de Anne Rice, quien tiene su propio mundo vampírico bastante complejo, con muchas novelas, y partiría con la novela Entrevista con el vampiro. Con lo mismo que hicieron en los años 80, tomaron en este año 94 los personajes de moda, o los actores de moda, que estarían partiendo como Tom Cruise, Brad Pitt y un novato Antonio Banderas, que a la postre sería un actor bien reconocido, dirigido por Neil Jordan, que también dirigió El Juego de las Lágrimas. Toma esta obra donde los personajes van narrando la historia. Christian Slater es el narrador, y va narrando la historia de cómo conoció al príncipe Lestat, el vampiro, que es un vampiro bien rockstar también. Este es el segundo aviso de que ya nos vamos acercando a un vampiro de Crepúsculo. Claro, como una segunda referencia. Pero a pesar de lo más moderno o más rockero de estos personajes, Anne Rice juega bastante con la psicología. Es un universo bien complejo, y los papeles los toma muy bien Tom Cruise, muy bien Brad Pitt, para tomar los distintos papeles. Y sale también la presencia de una jovencísima Kirsten Dunst, que es transformada en una pequeña niña vampiro y que tendrá que ver que es muy importante dentro de la trama. Como anécdota aquí, Anne Rice, quien escribió el personaje de Louis, interpretado por Brad Pitt, lo escribió pensando en que fuese protagonizado por una mujer, más que nada para evitar que la novela tuviese algún tipo de
comentario o censura homofóbica, pensando en esta relación que desarrollan los personajes de Lestat y Luis durante la trama de la historia. Pero en este caso el estudio, y algo que es un poquito extraño hoy en día, el estudio prefirió conservar la obra tal como fue, tal como se escribió originalmente, y no tuvo ningún tapujo en mantener a los dos personajes hombres y que desarrollasen esta relación casi homosexual. Sí, es bien sutil ahí, pero en la novela siempre hay un límite entre amor y todo, porque juega mucho con la sensualidad del vampiro la novela de Anne Rice. Tuvo una siguiente adaptación con La Reina de los Condenados y que fue bastante mal recibida, no tuvo el mismo éxito, y finalmente el año 2016 Anne Rice recupera los derechos y dicen que están trabajando en una saga de las crónicas vampíricas para televisión en una serie, como anunció Christopher Rice, su hijo. Pasamos al año 1998 y en una interpretación, o mejor dicho, una versión de Vampiros de John Carpenter, aquí tenemos una versión que un poco escapa de la tónica del vampiro clásico. Y es que John Carpenter tiene la posibilidad de hacer este proyecto llamado Vampiro debido a que le permitieron realizar una versión propia con su visión y que fue enfocada a lo que sería algo así como un western de horror. El resultado es un vibrante relato lleno de horror, humor y hasta algo de amor, que nos devuelve al mejor Carpenter, cargado de ironía, mala leche y en plena forma narrativa. Era como el apogeo de George Carpenter, un director ahí que está como medio menospreciado dentro de Hollywood. Jack Crow, el protagonista de esta historia, interpretado por James Wood, comanda un grupo de cazavampiros que se adentran dentro de una casa solitaria en el sur de los Estados Unidos. Allí se encuentran con lo que denominan un nido de vampiros. Esto es un lugar de descanso diurno para un grupo de vampiros, generalmente liderados por un cabecilla bautizado como el Maestro. En esa concisa secuencia, llena de violencia y sin parangón, queda perfectamente trazado el modus operandi del grupo humano. Y en este caso queda descrita la película como una especie de safari moderno, pero en vez de cazar rinocerontes, se dedica a cazar no muertos. Hay una secuela que se llama Vampiros 2 Los Muertos, parece, y me parece que actúa Bon Jovi y el chileno Cristian de la Fuente, sí, que dicen que es malísima. Yo la vi, no me acuerdo que sea tan mala, debe ser horrible. O sea, de hecho, Vampiros de Carpenter, si bien la historia pareciera estar bien hecha, aquí hace una crítica muy sádica, porque este grupo liderado por Jack Crow es contratado por el Vaticano para cazar estos monstruos. Hay toda una serie de críticas hacia la iglesia, hacia muchos otros elementos religiosos, porque en este caso Carpenter era ateo y trató de mostrar mucho ese aspecto dentro de la película. Pero dicen que el guión flaquece mucho, que es muy pobre, así que en ese sentido la película pierde puntos. Y esta versión que dices tú con John Bon Jovi, como se le conoce por acá, y Cristian de la Fuente, en realidad parece ser peor aún que la anterior. Y en el mismo año 98 tendríamos, dirigida por Stephen Norrington, Blade, que tiene que ver con vampiros, tiene que ver con superhéroes, tiene que ver con cómics. Basada parcialmente o levemente en el personaje de Marvel, Blade. Es una película de acción, fantasía, horror y también un poquito de superhéroes, con Wesley Snipes, que da vida a este Blade, que es un híbrido entre humano y vampiro y que tiene algunas características. Por ejemplo, puede salir de día sin morir, pero está también atado a la alimentación con sangre. Hizo una buena recaudación de taquilla. La crítica lo acompañó más o menos, pero obviamente que al público le gustó. Hubieron secuelas también. Y otra de las cosas importantes es que en el mundo de los superhéroes dicen que el éxito de Blade marcó el posible nacimiento de Marvel Entertainment, que a futuro sería el Marvel Cinematic Universe. Al encontrar que un personaje que no era tan famoso podría tener este éxito, pudieron ver que ellos también podrían lograrlos con otros personajes no tan de primera línea. Y para el año 2000, y un poco haciendo referencia a uno de los tantos mitos que se crea en torno al vampirismo y sobre todo sobre sus dos primeras grandes películas, producciones del cine relacionadas con vampiros, tenemos la película La Sombra del Vampiro, que es un intento de recrear el rodaje de aquella película Nosferatu de Murnau, casi 8 décadas después de su rodaje, con Joel Mankiewicz interpretando al director F.W. Murnau y a Willem Dafoe como Max Schreck, el actor clásico que interpretaría a Nosferatu. Lo interesante de esta película
es que La sombra del vampiro, como les decía, toma parte de las anécdotas de aquella filmación para jugar también con la figura del actor Shrek y el mito que había detrás de este actor de si en realidad era o no era un vampiro de verdad, haciendo así una película bastante intrigante, con buenos toques de humor, pero tal vez más divertida de lo que a algunos les gustaría como película de vampiros. Y ya agotando los vampiros clásicos, se empiezan a buscar algunas historias alternativas o más complejas, y aparece la película Déjame entrar del 2008, donde se adapta la novela de John Ajvide Lundqvist por Thomas Alfredson, donde es una película sueca que cuenta la historia de un niño de 12 años, Oscar, que sufre acoso escolar y entabla una amistad con una niña vampiro, ya que está mezclado ahí la parte infantil, lo que es el bullying, con esta parte de terror y un poquitito de romance también. La niña vampiro es Chloe Grace Moretz, y estos personajes adultos y niños son avalados por la crítica y fue nominada a numerosos premios. Es una película bien entretenida, y obviamente que el remake americano trató de igualar esta versión de Déjame entrar con Chloe Grace Moretz, como les comentaba. Para aquellos que no la recuerdan, la película tiene muchas escenas en el patio de la casa de Oscar, donde se juntan en el columpio tanto la niña como él, se van contando la historia y van estableciendo una amistad ahí. Pero por el lado del gore y del trasfondo vampírico es que muestra el actuar de esta niña, donde va desapareciendo vecinos del sector ahí. Incluso le ayuda a hacer desaparecer algunos amigos que son parte del bullying que se echa a Oscar, el protagonista. Y bueno, la versión norteamericana en realidad no estuvo tan a la altura como lo que era la original. Sí, pero es una buena película igual. Eso es verdad, sí. Y por último, como parte de la selección que hicimos de películas de vampiros que ustedes también deberían ver, tenemos Only Lovers Left Alive, o mejor conocido como Solo los amantes sobreviven, del 2013. Con el director James Jarmusch y su particular visión vampírica, confeccionan un tapiz que era toda una delicia a nivel visual. Un triángulo amoroso, apasionado para los vampiros, formados por Tilda Swinton, Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, John Hurt, Jeffrey Bright y Anton Yelchin. Sensualidad, música de primer nivel y fotografía excesivamente cuidada. Aquí tenemos una pareja de vampiros elegantes y sofisticados que van formando una historia relacionada con una historia de cine. Adam, que es un músico profundamente deprimido por la dirección que ha tomado la humanidad, se reúne finalmente con su dura y enigmática amante, quien no tiene problemas en reconocer su condición de vampiro. Su historia de amor ha durado por varios siglos, pero todo se complicará cuando llega la salvaje e incontrolable hermana menor de la protagonista. El por qué esta pareja de vampiros es tan excepcional tiene que ver con dos cosas. Uno, la cautivante historia de Jim Jarmusch, que usa la figura del vampiro y su sabiduría milenaria para hacer una reflexión desde esta perspectiva sobre el estado actual del mundo y la sociedad. Y por último, la química entre Tom Hiddleston y Tilda Swinton, dos actores que parecen haber nacido para los papeles y cuyo compromiso resulta en dos vampiros absolutamente convincentes y seductores. Una película entretenida ahí que les recomendamos ver. Y este ha sido nuestro especial, y esperamos que les guste a nuestros amigos del terror ahí, que les gustan las películas de vampiros y otros monstruos, y que inaugura nuestra saga de monstruos del terror y especial de Halloween que haremos durante el mes de octubre. Y para todos los amigos, bueno, si les gusta la saga Crepúsculo y se han leído, también son historias de vampiros y tiene una buena cantidad de películas y de novelas de Stephanie Meyer, así que no los trataremos mal tampoco por esos vampiros luminosos a la luz del sol. Pero si son historias de adolescentes nomás y no nada para más. De hecho, como crítica de la saga Crepúsculo, yo creo que aquí los vampiros son solo la excusa. Me van a perdonar los amigos que les gusta mucho la saga. Las historias son muy relacionadas con amor adolescente, el descubrimiento, la discriminación, el amor eterno. El tema de los vampiros es solamente un arroz graneado. Y eso ha sido todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado. Tenemos novedades en la página. ¿Qué nos puedes contar, amigo mío, así brevemente antes de despedirnos? Tenemos datos de la historia de Star Trek que pusimos en el programa anterior. Sigan viendo nuestra página de Monjes Fanáticos. Está también Blade Runner, que se estrena estos primeros días de octubre o en un par de semanas en varios de los países. Tiene muy buenas críticas comentadas, así que si quieren ver algo, ahí están.
para que lo puedan revisar. Síganos en nuestra página de Facebook, donde vamos poniendo algunas notitas, los estrenos que van viniendo en la semana, algunos cumpleaños de famosos en el Twitter de Monjes Fanáticos. Todo el abrazo a todos los amigos que hacen podcast, a los podcasters, a quienes nos escuchan, a quienes nos colaboran, y este es un programa hecho con mucho corazón y en esta ocasión con terror, así que seguiremos en el mes del terror en Monjes Fanáticos. Más de estas historias las iremos colgando en nuestra página web y por supuesto esperen la próxima semana el próximo episodio donde tendremos una nueva bestia del terror, pero no lo vamos a decir para dejarlos en suspenso. Y por mientras, vigilen los espejos, tengan cuidado en la noche, y si sienten un escalofríos en el sector del cuello, puede ser no el monje Meteoro, sino que Drácula quien está atrás sus pasos. Si está en Talca, sí puede ser Meteoro, tengan cuidado. Larga vida y prosperidad y cuiden sus cuellitos. Bye. Chao amigos. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora Nos esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de su amigable podcast Los Monjes Fanáticos. Chao amigos, se despide Jovito, que tengan buena semana. Chao amigos, se despide de Lagoon y escúchenos cada semana en este mismo canal.